tienen este choque con lo del récord policivo. Muy pocas empresas están dispuestas a contratarlos, pese a ellos pese a haberse rehabilitado. Entonces allí, ya como él había sido exdiputado juvenil, Presidente, le corresponde a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras. Le hace la cortesía. Le ofrecemos cortesía de sala al licenciado José Gabriel Montenegro, administrador general de la ANATI, a licenciada Arelis González, subadministradora, licenciado Víctor Vergara, secretario general, licenciado Karim Hernández, director de finanzas, licenciado Dior Castillo, jefe de presupuesto, a la licenciada Yani de la Cruz, jefe de contabilidad, licenciado Enrique Botello, jefe encargado de planificación, licenciada Lisbeth Lu, planificadora analista, y el ingeniero Manuel Quintero, director de catastro y avalúos. Le damos entonces la palabra al licenciado José Gabriel Montenegro, administrador general de la Autoridad Nacional de Administración de Tierra, ANATI, para que sustente la vista presupuestaria de la institución. Tiene los micrófonos, señor director. Gracias, señor presidente. La verdad es que quisiera empezar por agradecer a la comisión que siempre nos ha apoyado durante la gestión de los últimos 4 años. En el día de hoy quiero hacer en especial al diputado Jackson Palma, que adicionalmente nos ha estado ayudando en todo lo que ha sido instrumental para movilizar nuestra gente en los ríos del área de Donoso, proveyéndonos las lanchas para poder llegar a las partes de más difícil acceso. Nuestra institución es una institución pequeña, pero que maneja para el país los 7.7 millones de hectáreas que tiene el país. El país todavía tiene 1.4 millones de hectáreas por titular. Sin embargo, no sabemos a la fecha cuántas hectáreas existen con derechos posesorios. Fue esta comisión quien 2 meses atrás nos proveyó los fondos para iniciar el primer censo nacional y poder identificar el número de hectáreas que realmente tiene la nación sin que existan derechos posesorios. Como ustedes saben, nos regimos por 4 leyes que nacen de la Asamblea, cada una de ellas con funciones específicas. Dentro de esa base jurídica tenemos la titulación de costas y áreas urbanas, la adjudicación de tierras nacionales que tienen que ver con reforma agraria, la ley 24 para titulación masiva y la ley 2 para concesiones. Nuestra ejecución presupuestaria, estimados miembros de la comisión, ha ido incrementándose a través de los años, producto del uso de nuestra propia autogestión y con la aprobación de esta comisión de poder hacer uso de los fondos que generamos en nuestra propia autogestión, como veremos en el siguiente cuadro, que cada año hemos ido superando el presupuesto de ley con lo recaudado. Este año no es diferente. A pesar del reto que nos puso don Carlos González este año, me place decirles que vamos a superar una vez más esa recaudación muy cercano a $1 millón por encima de los casi 8 millones que nos propuso el MEF este año. Ese esfuerzo es el que nos ha ido permitiendo mejorar los servicios que damos en la institución. La ejecución presupuestaria, por el otro lado, también ha sido consona con esos esfuerzos, donde nosotros hemos logrado al final del año siempre estar por encima de un 90%, y si lo vemos a la fecha, el único rubro que tenemos por debajo del que realmente está en el 53% de lo que ustedes pueden ver es lo que esta comisión aprobó hace 2 meses. Entonces nos bajó la totalidad y todavía no hemos llegado a los niveles de ejecución, pero cada vez que ustedes tienen a bien aprobarnos algo, nosotros tratamos de hacer el mejor uso de esos recursos. El anteproyecto de presupuesto del año 2024 tiene un recomendado que reduce
en casi un 14% el presupuesto de la ANATI. Tiene unos ingresos de autogestión en el recomendado que son muy similares a los que tenemos este año, que ya vamos a superar por más de $1 millón. Dentro de eso, los recortes principales son en el lado de la inversión, donde tenemos una reducción de casi $3 millones en el lado de inversión. Es por ello que hemos venido a donde ustedes el día de hoy a proponerles que una vez más nos dejen hacer uso de los ingresos de nuestra autogestión y nos permitan tener un presupuesto que, aunque representa $2 millones menos, $2.300.000 menos que el año pasado, está más cónsono con las actividades que estamos haciendo hoy, y ese $1.095.963 va a salir de los fondos de nuestra propia autogestión. Lo que le estoy proponiendo a la comisión es que no me hagan tener que ustedes y yo sentarnos de nuevo en febrero del próximo año a venir a decirle: oiga, tenemos $950.000 de autogestión, por favor, apruébenos el uso nuevamente, como ha ocurrido en las 3 anteriores inicios de año. Es por ello que quiero presentarle la propuesta del 2024 nuestra, que incluye esta diferencia de casi $1.100.000, y de dónde van a provenir los ingresos de autogestión. No solamente los que tenemos este año, que ya representan esa cifra, sino los que vamos a hacer el próximo año para poder dejar siempre un presupuesto en el que nosotros superamos o tenemos la capacidad de superar nuestra autogestión. En estos momentos ya nosotros tenemos al mes de julio $4.3 millones recaudados. Vamos en este ritmo de $8.751.000, y ese ritmo de $8.751.000 nos debe dar un excedente de $970.000. Y como una vez le comenté yo a Carlos, si tú no me das el presupuesto y yo no recojo la plata de la autogestión, no la puedo usar. Pero yo lo que vengo a pedir son las líneas presupuestarias, porque los recursos adicionales los estamos produciendo en la institución. Agradeciéndole a todos ustedes esta ocasión y tratando de ser lo más breve, abro para cualquier pregunta. Tiene la palabra el honorable diputado Juan Diego Vázquez. Gracias, presidente. Gracias al director por su franca presentación sobre las situaciones financieras que requiere la autoridad para funcionar. Yo tengo unas cuantas preguntas. El histórico de en los años de su administración, por lo menos 2019 a lo que va del 2023, hoy es 21 de agosto, ¿cuánto es la cantidad de títulos que se han podido otorgar en comunidades que antes no estaban debidamente reconocidas por el Estado en todo el país, año con año? Perdón, tiene la palabra el señor director. Hemos logrado entregar 22.340 y pico de títulos en estos años. Sin embargo, debo decir que en este momento tenemos una limitación de un decreto ejecutivo. Conversamos con el presidente de la República el día viernes, y en el día de hoy debe salir el decreto ejecutivo que exime las titulaciones de ANATI de la legislación para ser barriadas. Nosotros tenemos en puerta en este momento la titulación de más de 6.000 títulos que no han sido aprobados los planos. En efecto, le comentábamos, por ejemplo, al diputado Jackson, que solamente en el área de Donoso tenemos más de 1.000 títulos. En el área de Bocas del Toro tenemos más de 800 planos que fueron rechazados debido a que los predios no tenían más de 450 metros. Después de mucha discusión con los compañeros del Ejecutivo, con el MIBIOT, con el Ministerio de Salud, hemos logrado que se redacte
y se mande a la aprobación, debe ser firmada por el presidente el día de hoy, un decreto ejecutivo que exonera a la titulación de tierras masiva de tener que cumplir con los requisitos de lotificaciones privadas. Cuando nosotros entramos a Miguel de la Borda, ninguna casa tiene 450 metros. Entonces no podemos dejar de titularlas en base a una nueva legislación porque no cumplen con algo que es una cuestión de hecho. Esas personas tengan lotes de 200 o 300 metros o el espacio entre las casas no cumpla con los 4 metros que exige eso, tenemos el deber de darles la seguridad jurídica de que ellos sean dueños de las tierras que tienen sus viviendas. Eso nos va a ayudar enormemente. Esperamos en los últimos 10 meses poder hacer un número superior a los 7.000 títulos y acercarnos a los 30.000 títulos entregados en titulación masiva durante esta administración. Continúe, señor diputado. Gracias, presidente. De estos 22.300 títulos de 19 a la fecha, ¿tienen una idea más o menos cuántos son en el distrito de San Miguelito? Tiene la palabra el señor director. Voy a hablar de memoria y no tengo la certeza. Creo que si la memoria no me es infiel, nosotros hemos entregado 1.600, 1.700 títulos en San Miguelito y tenemos en el pipeline de entrega en San Miguelito como 1.800 títulos más. San Miguelito en muchos de los lugares no tiene las mismas características que hablamos de Miguel de la Borda. La gente no cumple con los 450 metros de terreno. Así que, aunque son la mayoría de ellos predios del municipio, y el municipio tiene el derecho al llegar a aprobarse el plano, no son detenidos allí. Es importante decir que en San Miguelito la mayoría de los predios por titular o pertenecen al Banco Hipotecario Nacional o son predios municipales que la ANATI hace la parte, digamos, práctica de ir a medir y tal, pero es el municipio el que al final aprieta el botón para que se titulen. Continúa con el uso de la palabra el diputado Juan Diego Vázquez. Estos 1.800 que dice que van en camino, para estar claros, porque, director, y es algo de lo que yo... O sea, hay que ser claro con esto. El tiempo va para final, no para más tiempo. Es más pasado que futuro. Estos 1.800 adicionales están entonces, ¿cómo están subdivididos? Esperando que ustedes pongan en marcha alguna clase de barrido, esperando que el municipio firme los documentos, esperando que se puedan perfeccionar a través de la modificación al decreto que usted acaba de hacer mención. ¿Qué están esperando estos 1.800 títulos de propiedad? Cerca de 600... Para responder, le ofrecemos la palabra al licenciado Gabriel Montenegro. Cerca de 600 de esos títulos están en la aprobación de planos. Y evidentemente tienen el problema de que si no cumplen, nos los echan para atrás. Existe otro número plural de ellos que ya los planos fueron aprobados y están en la confección de nosotros digamos, de la escritura para ser aprobados. Y creo que pueden existir entre 300 y 400 planos que ya deben estar en el municipio para la aprobación municipal. Continuamos con la palabra, diputado Vázquez. Muchas gracias, señora presidenta. Entonces, es sencillo pensar, o usted podría aquí decirme a mí, para a su vez yo poder comunicarle, ¿no?, al distrito de San Miguelito, que de aquí a que acabe este gobierno, ustedes deben poder estar entregando por lo menos esos 1.800 títulos adicionales de propiedad. Para responder el señor administrador general. Es correcto. Con el cambio del decreto, la verdad es que no veo ningún problema por poder cumplir con esas entregas antes que se acabe la administración. Diputado Juan Diego Vázquez. Ustedes habían diseñado un barrido, como usted sabe, y yo aquí no voy a ponerme a especular ni decir qué es más importante o qué. Obviamente para mí, por constitución, me toca representar a mis electores y vecinos de San Miguelito. No dudo que otros colegas puedan tener una situación parecida. Usted ha conversado ya de algunas aquí. Usted habló de un plan, y yo recuerdo ver bien los mapas, hablar con su personal, haber participado en una que otra gira, haber ido a reuniones comunitarias, estar pendiente del asunto.
Y se hablaba de corregimientos donde obviamente esa incidencia es mayor, Belisario Porras, Arnulfo Arias, pero que no escapaban casos en otros corregimientos. En lo que yo he estado pendiente, yo me quedé en el barrido en Belisario Porras y en algunas áreas. Fuimos a La Estrella, fuimos a algunos sectores de Samaria. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Arnulfo Arias y otros corregimientos del distrito que aún están esperando este derecho adquirido? Para responder el administrador general. Sí, diputado, de los 1.800 títulos, de nuevo, estoy abusando de la memoria, pero probablemente 400 ya sean de Arnulfo Arias. Belisario Porras concluimos, y usted y yo conocemos al honorable representante y se imagina que la tengo aquí, ¿ok? Trudy es especial, y un día sí, el otro también, ella está llamando para ver cuándo salen sus títulos, pero también conoce cómo es la estructura de Arnulfo Arias. Los lotes son más pequeños, el acceso es más difícil, y si teníamos la limitante de el decreto, seguir haciendo eso cuando no cumplían era realmente una pérdida de tiempo. Y ahí sí debo decirle que yo en un momento dado tomé la decisión de, hey, aguanten aquí, movámonos a otro lado hasta que esto se resuelva, porque seguir adelantando en esto sin tener eso, estoy perdiendo eficiencia. Probablemente esta semana ya lo tengamos en Gaceta. Igual voy a tener la presión del honorable representante Arnulfo Arias para que le terminen su corregimiento, y obviamente eso va a progresar con el ritmo que llevábamos antes. Diputado, continúa con el uso de la palabra. Muchas gracias. Dígame algo, y esto sé que lo discutimos el año pasado y lo hemos discutido en otras ocasiones, tanto en la comisión como en otras reuniones que hemos podido haber sostenido. ¿Cómo se explica? Yo creo que es bueno que la comisión lo vea y que el país lo sepa para entrar a analizarlo luego de eso. ¿Cómo se explica que ustedes hayan podido haber y sigan haciendo un recaudo mucho mayor históricamente en estos 4 años, 5 años, si le quiere llamar, a lo que anteriormente se venía haciendo? Entendiendo, para explicar, ¿no?, que estos títulos de San Miguelito, por poner el ejemplo, no dudo que en Colón, en los casos que usted ha mencionado, sea diferente, el recaudo es nulo, sino mínimo. Entonces, ¿de dónde está saliendo el dinero? ¿Qué tierras se están vendiendo? ¿A quiénes? ¿En qué costo? Para responder el administrador general. Sí, es importante recalcar que no se están vendiendo tierras. Se están cobrando los procesos de titulación de tierras de Ley 37 y Ley 80. De Ley 37 y Ley 80, en estos 4 años, la administración ha producido más títulos que las últimas 3 administraciones juntas. Sencillamente, antes eso se mantenía ahí no se movía nada, eso no lo movía ni un temblor. Nosotros buscamos la manera de comenzar a destapar los más de 90.000 expedientes que teníamos allí, para comenzar a sacar los que estaban completos, los que podían titularse, y obviamente donde nosotros salimos y podemos entonces cobrar la gestión nuestra de titulación, aumentan esos recaudos. Hay otras cosas importantes que nos están ayudando en la recaudación, y debo agradecer, por ejemplo, en esto la cooperación del registro público. El registro público ha trabajado su sistema de su departamento de computadoras junto con nosotros para el desarrollo de software que nos permiten hoy cualquier transacción de catastro pasar y cobrarla. Antes la transacción de catastro pasaba y cuando la persona quería en 10 años venía y pagaba los $5 en ANATI. ¿Okay? Cuando usted ve, por ejemplo, la proyección que hay para el otro año sobre eso, va a ver que casi se duplica. Y es que recientemente este año, con la ayuda del registro público, hemos trabajado mancomunadamente para que eso sea y fluya directamente. La otra cosa que nos ha estado ayudando en el tema de ingresos
es sin lugar a duda el esfuerzo que se está haciendo en el tema de las concesiones. Por muchos años, digamos que las concesiones que llegaban a ANATI eran tratadas, digamos, no se hacía el esfuerzo de sacarlas. Para nosotros hicimos un departamento para meter las concesiones porque entendemos que ese es el rubro que entra todos los años a la ANATI y que si yo saco 20 concesiones más, son las 100 del año pasado más 20 y así voy subiendo y voy incrementando en el rubro de concesiones. Es interesante la pregunta porque el número de títulos que estamos sacando es realmente lo que nos está ayudando a tener una mayor recaudación. Antes también es importante decirle que acuérdense que los barridos catastrales se hacían totalmente externos vía contratos a fuentes externas y ahora los hacemos todos en casa. Eso también nos ha permitido una flexibilidad de poder responder y la gente de San Miguelito me la llevé para tal lado en Capira, ahora vuelve y devuélvelas porque no es que hay un contrato cerrado con alguien que no se puede mover allí. Y esa flexibilidad también ayuda a que salgan un mayor número de títulos. Adicionalmente a eso, eso nos ha permitido mantener cierto grado de confidencialidad de los predios nacionales, porque antes, cuando las empresas externas hacían un barrido catastral y encontraban baldíos nacionales, misteriosamente esos baldíos nacionales eran automáticamente invadidos. Ahora nosotros sabemos cuáles son los baldíos nacionales y con el dinero que nos aprobó esta comisión vamos a sacar un inventario nacional de tierras que pretendemos llevarlo, quizás ya no en esta administración, a que sean tierras tituladas, no baldíos nacionales, para evitar de esa manera que sigan siendo invadidas. Continúa con el uso de la palabra, diputado Juan Diego Vázquez. Gracias. En toda esa discusión que usted ha hablado, ¿no?, de lo que se cobra por titular, que no es vender la concesión y todo lo demás que lleva a cabo ANATI, que pues es complejo y que además ha venido transformándose a lo largo de los años, yo me remonto, a través de la lectura, por supuesto, a la razón por la cual se da en su momento la reforma agraria, que es un tema que debemos decir no solamente tiene un alto componente, sino únicamente social. Debemos poder coincidir, no hemos conquistado esa frontera, como le llamaría quien ayudó a idear esa clase de reforma y de proceso. ¿Por qué lo digo? Si bien no hemos podido alcanzar darle a todas las personas ese pedazo de terreno con todas las de la ley, por así llamarle, sobre el que ellos hoy producen, que es la parte que le toca a usted. Después hablamos si saben hacerlo o no, esa es otra discusión igual de importante. Pero hoy es que tengan el derecho sobre esa tierra que ha sido de ellos históricamente y que al Estado no le genera más que lo que le puede permitir generar a sus conciudadanos. Hemos encontrado, y ha sido un tema de amplio debate, cómo se han otorgado importante cantidad de hectáreas tituladas a bajo costo, aprovechando la flexibilidad y el costo, porque no busca ser oneroso, que establecen estas normas de reforma agraria. Pero al mismo tiempo, y lo quiero preguntarle si usted cree que ahí requiere una adecuación normativa a lo que es nuestro trabajo, al mismo tiempo se ha hablado ampliamente de una transacción que tiene la ANATI y el Estado con la Autoridad del Canal de Panamá para ciertos terrenos necesarios de proteger la cuenca y demás, que está cerca de los $500 millones, si no mal recuerdo. Esa discusión, y le pongo el ejemplo, yo plenamente creo que todas estas personas, pasa mucho allá donde decía el diputado en Colón, pasará en Bocas y en otras áreas similares, no pasará en la ciudad. Pero esa gente que requiere de un pedazo de tierra, que además han tenido históricamente él o sus ancestros, para poder producir, sea de ellos. Yo creo en eso. Y creo que esa fue la concepción de la norma. Nunca se pensó que un humilde campesino productor iba a tener 100, 200, 300, 400 o más hectáreas, como ahora se ha visto, que hacen derecho posesorio y luego venden para que luego alguien más... Por eso es lo que pasa. La persona humilde se hace el derecho posesorio y luego, como la ley permite, lo vende por poco para luego, por aún menos, la persona titularlo, pero ya con un valor
mucho más amplio. Eso es lo que ocurre en la realidad. ¿Cómo hemos permitido que eso ocurra en lo que, no voy a llamarle una estafa al Estado, pero podríamos analizarlo, director, porque un terreno que al final cuesta muchísimo más el precio de mercado se titula por vía ley y además en contra natura, porque no es el sentido de la norma que alguien pague menos por algo que cuesta más, sino que el que no tiene pueda tener lo que requiere o que ya es de él o que utiliza. ¿No cree entonces que podría caer una adecuación normativa para que si se entiende que se cobra poco al que lo produce para que el Estado al final gane, porque el canal, que es la principal empresa pública nacional, con todos los roles que no hay que entrar a debatir aquí que tiene, para que el canal tenga lo que bien necesita, sí paga esa cantidad y vemos otros casos que no pagan ni cifras cercanas a esas? Para responder el administrador general. Sí, es importante decir que el canal le está comprando las tierras a la nación, pero que esos ingresos usted no lo ve en mi presupuesto. Y esos avalúos tampoco lo hacemos nosotros. Eso lo hace el MEF. Ahí yo no tengo ni... La verdad, ojalá le tocara a la institución las concesiones de la minera o las ventas del trabajo del canal. Eso no es así. Nosotros cobramos por el servicio de titular. Nosotros no vendemos. Sí, nosotros desarrollamos al principio de esta administración un anteproyecto de ley que ha quedado todavía en el Ejecutivo, donde nosotros proponíamos que la institución tuviera las mismas formas de cobrar que él tiene la unidad de bienes revertidos y poder sacar a licitación tierras nacionales con su debida zonificación y reportarle al Estado ingresos muy superiores a los que tenemos el día de hoy. No tengo esa legislación. La legislación que contamos hoy es, uno, la Ley de Reforma Agraria, que como usted sabe nace de 1957, donde establece un valor mínimo de $6 la hectárea, y una ley del 2017 de esta Cámara que habla específicamente que nosotros debemos hacer avalúos a valor catastral de los predios que estamos en su momento titulando para poder cobrar los servicios. Es por eso que, a contrario censo de lo que está hablando usted, yo recibo de todas las corporaciones agrarias, los ganaderos, los productores, que me dicen, oye, pero es que no estás titulando muy caro. Yo quiero que tú me titulas a $6 la hectárea. Y yo me refiero a la ley y le digo, mire, lo que dice la ley es que el mínimo es $6 la hectárea, pero en el 2017 pasaron una ley que yo tengo que llevar este proceso, y en este proceso hacer desde cuándo usted colocó esta solicitud y ver cuáles eran los valores catastrales que yo debí cobrarle en su momento por esa titulación. Es importante también pensar, y usted que está aquí en la Asamblea debe saberlo, que estos cambios para adecuar las leyes son importantes. Nosotros somos de la consideración que la ley agraria en su momento, han pasado 65 años. O sea, no podemos pensar en titular con un valor mínimo de $6 la hectárea. O sea, eso no existe. O sea, el costo hoy de ir a medir un predio con un topógrafo está entre 35 y $40 la hectárea. Ese es solo el costo de la nación por mandarle. Y eso le estoy hablando sin entrar en terrenos allá donde el diputado Jackson, que bueno, hay que tomar un bote, hay que subir, que los costos pues son más onerosos. Así que me gustaría darle más insight en el tema de la compra del canal, pero lo desconozco. En el tema de los cambios a la ley, yo creo que pudieran ser positivos para que la institución tenga futuro una manera de agarrar las tierras que son de la nación
baldíos nacionales, convertirlos en terrenos nacionales titulados, sacarles la debida zonificación con el MIBIOT y llevarlas entonces a una licitación para poder ingresar más dinero a la nación. Diputado Juan Diego. Gracias. Yo voy a hacer un paréntesis, director, de lo que estamos conversando, para entender. Si yo no estoy equivocado, entre los rectores, creo que el principal rector de la materia de la ANATI es el MEF, de donde al final estuvo en su momento esa dirección. Usted no tiene, doctor González, un asiento en el gabinete, pero usted es una de las personas, digamos, de mayor jerarquía dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, quien por supuesto sí tiene un puesto en el gabinete. Usted además no es una persona Nobel en esa posición, sino una persona con toda la experiencia. Lo que aquí el director ha planteado es una realidad que la ley le limita no solamente la capacidad de ejecución, que es otra historia, sino la capacidad de generar recursos justos, porque yo no quiero tampoco sobrecobrar a nadie, de tierras del Estado, que igual estamos titulando y o vendiendo, como él bien ha determinado la diferencia. ¿Cuál puede ser la razón? Para que frente a, como ustedes lo han llamado, ¿no?, la tormenta de tormentas y a todas las dificultades que el país ha tenido, para un presupuesto que ustedes están elevando en 5.000 millones de dólares, tal vez en vez de buscar la cantidad de deuda que han buscado, estas operaciones para aumentar los ingresos de otra forma pueden ser viables. Pienso yo en mi poca experiencia financiera estatal. ¿Cómo es posible que con un anteproyecto escrito el gabinete no haya tomado esto en cuenta? ¿Cómo lo ve usted como director del presupuesto de la Nación, que estas medidas, que desde la administración misma se ven como viables y que suenan económicamente viables y necesarias, me atrevería yo a decir, no se han tomado en cuenta y seguimos cobrando, lo que además usted tiene que saber, ¿no? Ha salido públicamente, se está cobrando cuando se quiere por algunas tierras del Estado. Para responder al administrador general. Le ofrezco la palabra al licenciado Carlos González, director del presupuesto de la Nación. Sí, efectivamente, mi responsabilidad es en el área de presupuesto y no en el de las políticas públicas sobre el uso de las tierras. Eso tiene otro equipo que ve ese elemento. Desde el punto de vista del presupuesto, sí fue examinado en función de el rendimiento que ANATI venía mostrando en ese momento y las posibilidades de recaudar efectivamente los montos que había sustentado. Las evidencias no daban esos números, sin embargo, quedamos en acuerdo de que si a lo largo de los meses que faltaban ellos mostraban un mejor desempeño, habían evidencia entonces para revisar las cifras. Al cierre de junio, las recaudaciones están muy similares a lo programado, o sea, no están por arriba de lo programado y todo pareciera indicar que el pronóstico de ingresos que se tenía se va a cumplir según lo programado. Entonces, la base de las proyecciones que hizo ANATI era que podía tener un ejercicio mucho más dinámico. No hemos tenido esa evidencia, por eso no pudimos apoyar esa propuesta. No obstante, el director muy bien lo ha dicho, si en la programación que ellos tienen puede generar esa recaudación, pudiéramos revisar las cifras antes del cierre de año y temprano el próximo año evidenciar si la programación permitiría entonces el incremento de ese millón que ellos están proponiendo en este momento. Diputado Juan Diego. Gracias, presidenta. Esa no fue la consulta que le hice, pero ya que usted tocó ese tema al que yo quería llegar, vamos a hacer las consultas cada una por separado de forma más clara, voy a procurar intentarlo. Ya lo que hemos hablado, usted y yo en esta discusión en otros años. La ANATI, y luego yo hablaré sobre si hay que defender o no la gestión, director, esa es otra historia, pero los números hablan por sí solos, y usted en números es el experto. El aumento del recaudo es increíble, año con año. ¿Cómo a quien más recauda es a quien decide cortársele sobre la base del año anterior? Olvídese de lo solicitado, de lo recomendado. Ustedes le están quitando a la ANATI con respecto al año anterior o al año en vigente
pese a que, como usted bien lo plantea, ellos planean, y parece que van a cumplir, al menos a la fecha, recaudar no solo lo que ustedes le pidieron, que es el doble de lo que el año pasado le pidieron, sino más de esa cifra. ¿Cómo a ese que sí recoge es al que le quitamos? Esa es la pregunta primera que yo tendría, director. Vamos a ofrecer la palabra al licenciado Carlos González para responder, anticipándonos de que el tiempo al diputado se le terminó para que sea específico en su respuesta. Gracias, presidenta. ANATI, para el mes de julio, tiene un estimado de recaudación en sus ingresos propios de 4.6 millones en ingresos de activos. Ha recaudado 3.4 contra el asignado. Para el año tienen un estimado de 5.7 millones. Nosotros consideramos que pudiera estar cumpliendo la meta, pero no un excedente. Y igualmente por el tema de las tasas, el estimado a julio debió ser una recaudación de 1.1 millón y ha recaudado 715.000 balboas. Entonces, no existe evidencia de que tenga una recaudación notable. Entonces, sí creemos que ANATI pudiera estar cumpliendo su meta de este año y las proyecciones para el otro año ha sido consecuente con esa conducta o esa tendencia. Si hubiera una recaudación notable en lo que resta del semestre, sí pudiéramos entonces reconsiderar para el primer trimestre del próximo año un reforzamiento de su plan, de su ingreso. Agradecemos la respuesta del licenciado Carlos González. Se le culminó su tiempo, diputado. Le ofrecemos la palabra al diputado Héctor Brands. Gracias, señora presidenta. Darle la bienvenida al licenciado Montenegro, a usted y a todo el equipo que lo acompaña. Yo quería, dentro del resumen que hoy usted nos presenta en cuanto a su vigencia presupuestaria 2022, 23, 24, la interrogante que tenemos sobre la situación en el corregimiento Ancón en 16 comunidades que conforman el área de Cunanega, Valle San Francisco, La Bendición, La Paz, por mencionar solamente algunas, y que en el último censo arroja una información de que hoy en día habitan alrededor de casi 24.000 personas en este sector. Y yo me quiero remontar a lo que se aprobó en el 2010 cuando se crea la ley 59 que crea la ANATI, que no es más que cuando usted hablaba y se remontaba al 57 cuando nace la reforma agraria, pero la unificación en su momento, ¿no?, de la Dirección General de Catastro, la Dirección General de Reforma Agraria, el Programa Nacional de Administración de Tierra e incluso la inclusión del Instituto Geográfico Tommy Guardia y todo lo que nace desde el 2010 cuando se crea la ANATI. Nosotros hemos tenido innumerables reuniones, señor Montenegro, con el representante de Ancón, y hay una preocupación porque cuando miramos todo este sector que tiene otro problema ecológico con el vertedero de basura conocido por todos como Cerro Patacón, el cual en lo personal empiezo a decir que debe ser reubicado porque toda la comunidad y alrededor de Condado del Rey, Dorado, o sea, estar siendo básicamente envenenada con todo lo que respira tanto las 24 horas por todo lo que ese vertedero funciona ahí, ¿no? Pero ese es otro tema. ¿A dónde quiero llegar? Nosotros hemos hecho un análisis sobre los títulos obtenidos que se han brindado desde que se creó la ANATI en estos sectores y estamos hablando casi de solamente 1.500 títulos. Se han ofrecido según la información que nosotros manejamos. Y la pregunta es la siguiente, señor Montenegro. ¿Cuál es el plan de ANATI para lo que queda de esta administración y más de esta administración sobre lo que queda en cuanto a la planificación, que es ese derecho que quiere todo individuo de tener su título de propiedad
que obviamente ya han cumplido con todos los de la ley para el mismo, usted tiene para estas 16 comunidades que obviamente hoy en día sienten que no se le ha hecho justicia, porque cuando vemos lo que usted hablaba en el área del diputado Jackson, hablaba de San Miguelito y habla de todos los otros sectores, porque yo lo tengo que reconocer la gestión que ustedes han hecho y que se ha demostrado tanto en la recaudación que han tenido y en la administración de la ejecución de su presupuesto, e incluso quiero reconocerlo, hoy se está construyendo un centro de alto rendimiento en este país gracias a la gestión que usted tuvo, señor Montenegro, de ceder esas tierras a Pandeporte. También se está construyendo un centro de alto rendimiento y el estadio Mariano Rivera en La Chorrera, y también ha sido por la gestión y la colaboración que hemos obtenido con su persona y el equipo que lo acompaña. Pero hablando de estabilidad habitacional, que es la paz que todo individuo necesita en cualquier parte del mundo, donde tú quieres sentir que donde tú vives es tu tierra, es tu propiedad, tienes tu título, quisiéramos que usted le dijera a la comunidad, en este caso de Ancón, que es una comunidad rural donde convergen una cantidad de familias que se levantan todos los días en la mañana a trabajar, pero que hoy no tienen la paz de decir, tengo 15 años de estar viviendo aquí y todavía no tengo un título de propiedad. Entonces, ¿cuál es el plan de ANATI para el corregimiento de Ancón, específicamente en el área de estas 16 comunidades, señor Montenegro? Para responder el administrador general. Muchas gracias por la pregunta. Es importante entender las dimensiones de dónde puede accionar la ANATI. En el caso, por ejemplo, de lo que es el vertedero de basura y varias de las comunidades del área de Ancón, se encuentran bajo la unidad de bienes revertidos, la UABR, y no son manera de gestión, o nosotros no podríamos ejercer ninguna titulación si la UABR no le cede a la nación de vuelta a eso y poder nosotros entrar dentro de ese proceso. Tenemos que estar claro que la UABR también es una administración de tierras, sencillamente de las tierras de los bienes revertidos. Y tenemos que estar claro que en muchas de esas ocasiones nosotros no podemos pasar por encima y pasar a hacer eso. Yo debería, y me comprometo con usted, a hacer algún tipo de verificación de qué terrenos están por fuera de la gestión de la UABR. Nosotros hemos trabajado con la UABR por ejemplo, en el distrito de Arraiján, donde ellos están en este momento viendo unos terrenos que estaban en la UABR, ver si los devuelven a la ANATI para que la ANATI pueda hacer el barrido catastral. Hemos trabajado con el Banco Hipotecario Nacional en el caso de Boquete y en el caso de San Miguelito, donde ellos le devuelven a la nación, o su junta directiva aprueba devolverle a la nación, eso para que nosotros podamos proceder a hacer un barrido catastral y la titulación. Debo decirle que desconozco en este momento qué partes de estas comunidades están fuera de la dimensión de la UABR, pero sí quiero serle claro que el caso, por ejemplo, de todo lo que está alrededor del vertedero de basura, que está dentro del corregimiento de Ancón, nosotros no tenemos ninguna manera de gestionar titulaciones en esa área porque pertenecen a la unidad de administración de bienes revertidos. Diputado Brands, continúa con la palabra. Tenemos conocimiento, señor Montenegro, de lo que usted plantea, e incluso hemos tenido reuniones con el director de la UABR, el licenciado Paniagua, pero cuando miramos el análisis es donde solicitamos que tengamos una mesa donde tanto la UABR, la ANATI, incluso agregaría a la autoridad del canal, porque muchas de estas tierras también colitan con el tema de la autoridad del canal y están bajo la potestad de la autoridad del canal. Lo que sí es cierto es que si no creamos una mesa con la integralidad de toda esta gente, hay una realidad social en la comunidad que necesita ser abordada, y la última información que pudimos recaudar nos llevaba de que mucha tierra de ese sector está obviamente bajo la potestad de la autoridad del canal y que tiene un manejo que incluso no es habitacional. Entonces, ya lo hablamos con el ministro de Vivienda en una reunión pasada,
pero yo sí quisiera solicitarle, señor Montenegro, que podamos tener una reunión con el representante de ANCON, porque esto es algo que tenemos que ir viendo en el mediano y largo plazo. Lo que obviamente se puede hacer dentro de la parte de lo que UABR pueda traspasarle a Nati, pero sí hay una deuda pendiente con esta comunidad, porque ya se han entregado una cantidad importante de títulos, ya ha habido un avance. O sea que si no hubiera habido un avance, no hay un precedente. Cuando no se puede, pero sí ya se ha hecho, entonces establecernos como una hoja de ruta, más bien, de dónde hemos avanzado, porque en el caso de Cunanega ya se han entregado títulos de propiedad y nuestra administración realmente no ha sido, yo sé que usted tiene y su equipo que lo acompaña una responsabilidad de todo el país, administrar la tierra de todo un país, no, pero yo sí necesito que pongan la lupa en este sector para ver obviamente cómo tenemos un plan en el corto y el mediano y largo plazo que nos dé una hoja de ruta donde la comunidad pueda sentir que se le va a cumplir con un derecho que tienen de recibir su título de propiedad, más a los que son elegibles, obviamente, ¿no? Los que no sean elegibles por razones del tema de la ecología, lo que demanda el canal, etcétera, pero los que tienen la condición de esa elegibilidad de poder tener acceso a ese título de propiedad, realmente pongamos una hoja de ruta, señor Montenegro, y ahí nos ofrecemos en conjunto con el representante de ANCON para tener una reunión que nos lleve a esa dirección. Continúa para responder el administrador general. Sí, me parece una excelente propuesta. Quiero decirle que junto a la autoridad del canal iniciamos la semana pasada las titulaciones de Chilibre, que al igual que Ancón tienen 40 y 50 años de estar esperando las titulaciones de su tierra. Es un equipo conjunto de la autoridad del canal y de ANATI los que están haciendo los barridos catastrales para poder titular en el corregimiento de Chilibre, donde también pudieran salir más de 5.000 títulos de propiedad de personas que han estado allí por muchos años sin poder titular. Así que me gusta esta idea de hacer una comisión incluyendo a la gente del canal con una hoja de ruta que podamos diseñar conjuntamente para eso. Acojo su solicitud y con mucho beneplácito así lo haremos. Diputado, continúa con la palabra. No, yo solamente me resta decirle, licenciado Montenegro, que nos gustaría tener una fecha precisa donde podamos tener una primera reunión incluso con el representante del corregimiento, porque sí creo que, y hay que reconocerlo, la labor que usted ha desarrollado con el equipo que lo acompaña, se ha visto una diferencia en estos últimos años en que han estado dirigiendo la ANATI, pero hay que pensar obviamente en el mediano y largo plazo de una planificación que rebase a nuestra administración, porque el tema que yo estoy hablando no es de 5 años, data más de 40, 50 años. Entonces, para mí es mi compromiso, obviamente levantar la voz por todos los habitantes de este sector que reclaman, obviamente, que unifiquemos esfuerzos con todos los gentes que tienen las distintas responsabilidades, entendiendo todo lo que le permita la ley, porque usted como funcionario, lo sabemos, solamente puede hacer lo que le permite la ley, aunque tenga toda la buena voluntad. Pero yo creo en esa integralidad de los gentes, que al final cuando ponemos de manifiesto el bien común, que está por encima de cualquier interés, obviamente salen soluciones. Así que esperamos pronto esa reunión, que nuestros equipos se comuniquen para empezar a darle una hoja de ruta a tan importante situación de este sector del país, señor Montenegro. Gracias, señora presidenta. Agradecemos su participación, diputado. Para culminar con nuestra lista de participantes, quisiera solamente, licenciado Montenegro, hacerle una sola pregunta. ¿Usted recuerda el sancocho que nos tomamos allá en Pueblo Nuevo? Bien rico, ¿verdad? Quisiera saber el barrido que se comprometió a Nati de hacerle a la comunidad, ya que tengo a nuestro amigo aquí, si nos pudiera decir en qué estado se encuentra. Pido cortesía de sala para el director de titulación masiva, Roberto Lide, para que le responda la pregunta. Le ofrezco la palabra al licenciado Roberto Lide y le pido disculpas ya que en la
en la nota que nos dan para dar cortesía no los habían incluido. Puede responder. Muy buenas, Roberto Líder, director de titulación masiva. Muy buenas, comisionado y señora secretaria. Definitivamente hicimos ya el levantamiento de la información ese día después de la reunión que tuvimos. Se hicieron algunas delimitaciones, existían algunas fincas privadas que colindaban con el área que nos ocupa. Habían otras que sí eran terrenos de la nación, pero traslapaban. Habían varias personas que estaban solicitando los mismos terrenos y habíamos quedado con un equipo de ir a verificar la posesión real de las personas que ahí estaban haciendo esas solicitudes. Es decir, estamos armando un equipo para regresar de nuevo y eso se nos hace muy difícil porque para nosotros la realidad tenemos 7 personas para atender casi toda la provincia, como podemos ver, y regresar de nuevo se nos hace un poquito difícil. Sin embargo, eso es lo que se está planificando para las próximas semanas, de ir nuevamente allá y realmente ubicar los lugares donde está la posesión de las personas para saber la realidad, si se puede o no se puede continuar con la tramitación. A mí me gustaría, en realidad, licenciado Roberto, que pudiésemos interponer nuestro buen oficio para poder culminar, pues, con lo que se comprometió la institución, que fue esa reunión ya hace 2 años y tanto. Entonces se acorta el tiempo y que uno no quede como que uno pues los ha llevado al lugar y posteriormente no se le dé la respuesta que ellos esperan. Yo he estado dándole seguimiento a Pueblo Nuevo, es un pueblo rural muy bonito. Allí hicimos un aula de clase para la escuela, por lo cual hemos estado pues en esas constantes visitas y escuchamos siempre el clamor de los moradores y que no quede en un saco roto la gestión que pudimos nosotros ese día hacer, y si es necesario que pudiésemos organizar otra reunión en donde usted pueda ir conmigo y explicarles a ellos para que pronto ellos vean el seguimiento que se le ha dado la situación. Y yo creo que es importante, que siempre he escuchado en esta comisión, que no tienen ese personal y que de verdad que lo ameritan para que pudiesen quizás tener un amplio margen de lugares al cual puedan abarcar y que le podamos dar la respuesta que tanto espera pues la población, como lo es obtener un título que represente pues su vivienda, ¿no? Así es que yo quisiera comprometerlo para que nosotros volviéramos a la comunidad y vamos a hacer un sancocho más rico que el primero, licenciado. Bueno, mi honorable, definitivamente que el sancocho sí estuvo muy rico y que usted no lo tiene que decir 2 veces para realmente comprometernos. Solamente sí quisiera, como tema para todos, cuando nosotros vamos a la comunidad y nos sentamos por primera vez a conversar con ellos y ver la posibilidad, esa información que nosotros levantamos la traemos de vuelta a la oficina y de ahí iniciamos el ver si es posible o no es posible. Entonces, y eso nos demora un poquito de tiempo. Sin embargo, estamos preparados, como le dije, que yo calculo de aquí al viernes, honorable, la vamos a estar llamando para ya decirle qué día podemos, que calculo que debe ser la otra semana para no darle mucha vuelta, porque yo sé que nuestro administrador trabaja a mil horas. De aquí al viernes la estamos llamando para coordinar entonces la fecha para la próxima semana. Agradecida, licenciado Roberto Líder, a toda la población de Pueblo Nuevo para la próxima semana, fecha tentativa. Vamos a esperar esa llamada aquí al viernes. Licenciado Montenegro, le ofrezco la palabra pues para que se despida. Una vez terminada pues las preguntas de los diferentes comisionados de acuerdo a la sustentación que nos haya hecho. Yo nada más quiero agradecer y solicitar su confianza. Lastimosamente, a pesar de que cada año superamos la meta, don Carlos González no nos tiene la confianza. Nosotros medimos esto no por cómo vamos, sino por cuánto tenemos
en la ruta y el pipeline ese de valores que ya se hizo la comunicación de valor y que tienen esperar el pago. Por eso es que yo le pido que de verdad confíen en nosotros, que vamos a superar eso y que nos ahorren tener que regresar el otro año, como lo hemos hecho todos los años, a pedirle los excesos de nuestra autogestión a esta comisión, porque nunca se nos cree que sí podemos hacerlo. Despedimos a la Nati y llamamos a la Fiscalía General de Cuentas. Mientras tanto, un breve receso.